Hola, qué gusto tenerlos de regreso. Vamos a empezar el curso 2. A todos los que ya se echaron las 20 clases del primer curso de Derecho Constitucional están listos para entender perfectamente de qué les voy a hablar, que es el mecanismo de la corrupción. Uno de los peores males que tenemos en México, este cáncer que tiene invadido al Estado mexicano, que tiene una serie de implicaciones, relaciones, redes y consecuencias muy graves para ti y para mí, lo vamos a explicar en 5 clases. Esta primera clase es para explicar el mecanismo en su conjunto y las siguientes 4 es para explicar cada uno de los 4 componentes del mecanismo de la corrupción de manera muy precisa, para que entiendas perfectamente que la corrupción no es simplemente el juego de unas cuantas personas que le son desleales al Estado mexicano, sino que se trata de una red muy compleja de personas que tienen un mecanismo muy bien diseñado para desfalcar al Estado y para corroerlo de una manera tan grave que el Estado deja de dar los resultados que tú y yo esperamos. Voy a tratar de que estas clases sean muy concisas, muy precisas, para que cada quien entienda perfectamente de qué se trata. Y voy a hacer un comercial. Todos los martes, el monero Rictus y yo, este gran maestro del dibujo, y yo escribimos una cosa que se llama Las locas aventuras del Moches, porque lo que queremos es explicarle a la gente de la manera más sencilla cómo funciona la corrupción en México. Te invito a que todos los martes lo leas. Llevamos 7 capítulos y la idea es que a través de una sátira política le podamos explicar a la gente este mecanismo tan complejo de la corrupción en cosas que pasan todos los días. Es una sátira política, los personajes son de ficción, pero los casos no. Los casos vienen de 20 años que tengo de experiencia en conocer casos de corrupción, en revisarlos, en investigarlos. Me tocó desde diferentes trincheras conocer de manera directa casos muy complejos, y lo que van a ustedes ver en el Moches y lo que van a ver en estas clases no es otra cosa más que lo que yo he podido entender, estudiar y ver en casos concretos. Me ha tocado ver más de 500, 600 casos de corrupción, investigado más de 120 casos de usuario simulado. Me ha tocado participar en varios foros internacionales sobre el tema de la corrupción y creo que estoy listo para poderles explicar a ustedes cómo funciona este esquema tan complejo. Le llamo el mecanismo de la corrupción, no se me ocurrió a mí, porque hay una serie maravillosa de Netflix que se llama The Mechanism, que explica de manera muy precisa cómo funciona la corrupción, cómo funcionó la corrupción en Brasil para generar todo este caso que se llama Lava Jato, que es un caso muy complejo que hizo implotar desde adentro al Estado brasileño. O sea, el Estado brasileño se implotó, se destruyó, porque poco a poco una serie de investigadores empezaron a encontrar cómo esto funcionaba como un mecanismo. Y lo más brutal de todo, después de que acabé de ver la serie, después de que empecé a estudiar cómo esto podía trasladarse a México, es que es prácticamente igualito. Prácticamente igualito el mecanismo de la corrupción en Brasil, en Colombia, en Argentina, en Perú. Me ha tocado estar en los últimos 2 años en diferentes lugares y siempre mis preguntas son muy precisas para tratar de ver si el mecanismo de la corrupción funciona igual en esos países, y es idéntico. Pero lo más complejo de todos, lo más grave de todo, es que esta misma clase ya la vi varias veces en Viena, en el curso que doy de combate a la corrupción en contrataciones públicas, y gente de África, gente de Asia, gente de Europa me confirman que las cosas funcionan muy parecidas en sus países. Por eso el mecanismo parece ser un esquema internacional, y la idea de estas clases es que entendamos cómo funciona para que después entendamos cómo podemos atorar el mecanismo. Entonces vamos a empezar con el esquema general. ¿Cómo es el mecanismo de la corrupción? ¿Cómo funciona el mecanismo de la corrupción? Todo empieza en las elecciones. En las elecciones en estos países y en México en específico, una de las cosas más importantes, uno de los elementos más comunes es la necesidad permanente de mucho dinero. Muchas personas, muchos candidatos necesitan mucho dinero muy rápido. Necesitan grandes flujos de efectivo de manera muy permanente para tener la capacidad de comprar muchas cosas, de comprar voluntades, de aparecer en muchos lugares, de estar todo el tiempo presente, de tenerlos hasta en la sopa de manera permanente. Por eso necesitan mucho dinero. ¿Y quién tiene mucho dinero?
Tienen mucho dinero los empresarios y tiene mucho dinero el crimen organizado. Esos son los que tienen mucho dinero fácil, listo, para generar una inversión en procesos electorales. ¿Quién es el que tiene más dinero a su disposición? Quien tiene ganas de invertir en la política. Y entonces lo que ha sucedido en países como el nuestro es que tanto empresarios como personas del crimen organizado invierten en la política. No donan dinero, no tienen causas políticas, no tienen ideología. No aportan dinero a la política porque quieran mejorar la salud o la educación o la seguridad en México. No, aportan a la política porque escogen personas en las que van a invertir recursos de manera directa. Van a invertir dinero y quieren un retorno por esa inversión. Quieren que después ese dinero regrese de alguna manera, que ahorita vamos a ver. Entonces, las elecciones es el primer momento, es el primer elemento del mecanismo. En las elecciones lo que tenemos es que personas concretas con recursos le apuestan a candidatos concretos, a políticos concretos y dicen, voy contigo, aquí hay dinero, yo pago el templete, yo pago el concierto del grupo, de la banda musical que va a tocar en tu pueblo, yo pago las banderitas, yo pago las sillas, yo pago el comercial de radio y televisión, yo pago tu imagen, yo pago tus coches, yo pago los sueldos de las personas que te van a ayudar. Esa es la inversión, ese es el primer momento. El segundo momento del mecanismo, una vez que ese candidato obtiene un puesto, forma parte del gobierno, se convierte en parte ya sea del gobierno municipal, del gobierno local o del gobierno federal, la segunda parte del mecanismo son las designaciones. Designaciones de dos tipos de servidores públicos. Los que van a ejercer los recursos, los que tienen en sus manos el control del ejercicio de los recursos públicos, y dos, las personas que controlan el gasto, que vigilan el ejercicio de los recursos públicos. Entonces, los inversionistas, los que pusieron dinero para invertir en un candidato concreto, quieren estar presentes, quieren influir en quién va a ejercer el recurso y quién lo va a vigilar, porque no quieren problemas, no quieren después problemas con que el que vigila trate de atorar el mecanismo. Entonces influyen en la designación de estas dos personas, el que ejerce el recurso y el que va a controlar el recurso. Una vez que logran influir de manera directa los inversionistas y los que recibieron el recurso, una vez que influyen en la designación y tienen conformado al grupo de personas en lugares estratégicos que van a ejercer el recurso, lo que sucede después es que a través de las contrataciones públicas viene la capacidad de retornar la inversión. Las contrataciones públicas en México es un aparato gigantesco. Solo en el nivel federal hay 200,000 procesos al año de contrataciones públicas que implican algo así como 500,000 millones de pesos por año. Entonces aquí hay un dineral brutal que le permite a los que ganaron las elecciones incorporar a esquemas de negocios a los inversionistas. ¿Cómo lo hacen? Bueno, en países como el nuestro, en el que el sistema de contrataciones públicas se ha vuelto muy débil porque las excepciones se han vuelto la regla, hoy, en este momento, en este gobierno que prometió acabar con la corrupción, el 78% de los contratos se llevan a través del proceso llamado de adjudicación directa, que es sin concurso, sin competencia, un político escoge a una persona. Ese es el mejor caldo de cultivo para regresar la inversión. Escojo directo a la persona que va a recibir un contrato, no hace falta competencia. Normalmente son negociaciones oscuras en una oficina, nadie se entera de los términos, de las bases de la contratación, nadie se entera de los términos del contrato, pero lo más importante, y ahí viene el cuarto elemento del mecanismo, nadie se entera de la ejecución. Lo que vemos en la serie de Netflix y lo que pasa en México, lo que pasó en Brasil, es que Odebrecht, por ejemplo, además de recibir contratos, después se ponía a mano de su inversión con la ejecución. Por ejemplo, cobraba obras que no realizaba, cobraba servicios que no se ejecutaban, cobraba material que tenía una calidad distinta al material que se requería. Hacía como que entregaba cosas que nunca entregaba. Y así, en la ejecución, que es el cuarto elemento del mecanismo, los inversionistas se ponen a mano. No solo recuperan aquello que invirtieron en las elecciones, sino que recuperan un poco más.
recuperan su inversión, recuperan también una parte que van a entregar al servidor público o servidores públicos corruptos que les ayudaron a obtener los contratos. Tienen que repartir también dinero en los fiscalizadores que hacen como que no vieron que se entregó menos material, o hacen como que no vieron que no se hizo la carretera completa, o hacen como que no vieron que la capa asfáltica es de menos material del que se tenía que ejecutar, o hacen como que no vieron que esos 200 ingenieros que están cobrados en la factura nunca llegaron a trabajar. Esos que hacen como que no vieron también van a recibir un dinero que se cobra de ese exceso de cobros que se hicieron. Pero además, el inversionista se guarda una parte, porque esto es un mecanismo cíclico, porque necesita volver a invertir en las elecciones. Una de las cosas más graves del mecanismo, cuando gira de manera permanente y de manera sobre todo impune, es que va generando varios vicios. El primer problema que genera cuando el mecanismo se mueve de manera absolutamente impune es que los servidores públicos se acostumbran a que el ejercicio del poder, el ejercicio del gobierno es un buen negocio. Y entonces poco a poco empiezan a convertir el ejercicio del poder a través de puestos públicos en una forma de obtener recursos extras de manera ilegal. ¿Qué pasa cuando esto sucede y sucede de manera impune? Pasan tres cosas. Lo primero que pasa es que se expande. Cuando un servidor público lo hace esto, está involucrado en un mecanismo como estos, y sus compañeros de trabajo lo ven y ven que no le pasa nada, lo que sucede es que la actividad, lo que sucede es que la práctica empieza a copiarse en distintas áreas. Una vez que se copia en distintas áreas y sigue sin pasar nada, y todos empiezan a ganar dinero, todos empiezan a mejorar sus posiciones económicas y empiezan a comprar casas y coches y joyas, y no pasa nada. Lo segundo que sucede es que la capacidad de esa área empieza a disminuir, empieza a volverse ineficaz, todo el mundo empieza a utilizar el poder y su tiempo mucho más para hacer negocios que para hacer el servicio para el que estaban contratados. Pero lo tercero que pasa es que se convierte en la norma, ¿no? Es decir, además de que el Estado se corroe, llega un momento en que se convierte en la forma de hacer gobierno. Ya no es una excepción, ya no es una o dos personas, ya es una práctica común en todo el aparato, y por eso el mecanismo empieza a replicarse en todos lados. Pero hacia afuera también tiene efectos muy nocivos. Cuando una o dos y más empresas empiezan a involucrarse en el mecanismo, lo que sucede es que el sector privado, una parte importante del sector privado, se vuelve codependiente del gobierno. Como solo viven de los contratos públicos y solo viven de mantenerse en el esquema a través del mecanismo, no les queda de otra más que seguir allá adentro. Y lo que empieza a suceder con esas empresas es que se empiezan a volver muy ineficaces, malas para el negocio. Por ejemplo, una empresa de construcción, una empresa que construye cosas. Entre más tiempo lleve involucrada en el mecanismo, más mala es para construir algo. Porque ya no necesita mejor tecnología, mejor capacidad, procesos más eficaces, mejor material, nuevas formas de construir cosas. Lo único que necesita es estar ahí adentro, meter dinero. ¿Qué es lo que sucede con esa empresa? Que llega un momento en que si tratara de competir contra empresas que hacen las cosas con mejor tecnología, con nuevos procesos, con otras formas de construcción, ya no podría hacerlo. Y entonces lo que empieza a pasar es que las empresas de cierto sector se convierten absolutamente dependientes del aparato de gobierno. ¿Quiénes lo saben? Lo saben los políticos, y poco a poco se genera un círculo completamente vicioso que se hace imposible de romper. Este es el mecanismo. Así funciona el mecanismo de la corrupción. Y funciona a nivel federal, funciona a nivel local y funciona a nivel municipal. Funciona en los tres poderes: en el poder judicial, en el legislativo y en el ejecutivo. En los tres hay contrataciones públicas, en los tres se requiere dinero, se requieren formas de ejecutar el poder. En el poder judicial es muy interesante porque, a pesar de que no son electos,
necesitan a veces recursos para tener la capacidad de moverse en círculos para ir ascendiendo. Entonces, en todos los poderes, las contrataciones públicas se han convertido en el centro para generar negocios ilegales. Y es increíble que no le estemos poniendo toda la atención al tema de las contrataciones públicas. Lo que vamos a ver en las siguientes 4 clases es cómo funciona cada uno de estos 4 elementos y cómo podríamos hacer para ir poco a poco atorando el mecanismo para que llegue un momento en que el mecanismo simplemente se rompa. Nunca he creído que la corrupción es algo que se puede eliminar por completo de un país. Siempre hay alguien que va a encontrar nuevas formas de acceder a negocios ilegales, pero estoy seguro que si empezamos poco a poco a atorar cada uno de estos elementos, puede llegar un momento en el que el mecanismo deja de dar vueltas y llega un momento en que por lo menos podemos controlar y contener el crecimiento de la corrupción. Nos vemos en la siguiente.